Hoy día quiero hablar muy cortito sobre un tema sustantivo. Vamos a hablar más de principios, vamos a hablar más de normas que de lo que es clásico del derecho tributario, porque creo que todo lo que se ha explicado antes va a servir mucho para entender probablemente cómo quedan las normas de sustancia sobre forma. Muy simple, entender que cuando hablamos de sustancias sobre forma, primero que nada, tener presente que no había en Chile, en nuestra normativa tributaria vigente, un reconocimiento explícito del principio de sustancia sobre forma propiamente tal. Eso no obsta que a nivel de Código Civil, que a nivel de la legislación tributaria normal, ordinaria, estaba, sí, recogido el principio, entre otras cosas de simulación, fraude a la ley, etcétera. Pero a nivel tributario no había un reconocimiento explícito, cosa que sí sucedía, para ser honestos, en países de la OCDE, si uno miraba a los países de anglosajones, si uno miraba a la India, si uno miraba de verdad a múltiples jurisdicciones, había normas bien interesantes, con distintos matices, con distintos enfoques, pero había normas de sustancia sobre forma. Pues bien, yo coincido y coincidí con el Ejecutivo que era necesario introducir una norma que rayara de alguna manera la cancha en materia tributaria. Porque efectivamente, quizás la falta de rayado de cancha muchas veces no solo iba en perjuicio al mismo fisco, sino que también iba en perjuicio a los mismos contribuyentes que no sabían mucho hasta dónde poder llegar o hasta dónde deber llegar dentro de las planificaciones tributarias o dentro de la ingeniería tributaria o cual sea el nombre que se le dé al final del día lo que es la planificación. Entonces, yo creo que había bastante consenso en la necesidad de que un servicio de impuesto interno combata el abuso, combata la elusión, y una forma de materializar ese combate puede ser efectivamente la existencia de una norma de sustancia sobre forma. No cualquier norma, pero sí una que tenga un diseño adecuado que permita lograr un resultado correcto. En este sentido, yo tengo que ser muy honesta, y Alberto lo sabe, la norma original que venía en la reforma tributaria, en el 4 bis y siguientes, a mí directamente no me gustaba. Me encontraba una norma bastante peligrosa. Era una norma que carecía de elementos básicos que debe tener eventualmente una norma de sustancia sobre forma. Y esos son, creo yo, algunos de los principios básicos que tenía que tener una norma de esta naturaleza. Materialidad, entendiendo por un piso básico desde el cual el Servicio de Impuestos Internos va a entrar a obrar con toda la artillería que significa poner en juego el engranaje de aplicación de las normas de elusión, de las normas de simulación, las normas de antiuso, etcétera, que no son gratis. Litigar para el fisco no es gratis y mucho menos para el contribuyente. Por lo tanto, materialidad mínima tenía que existir. ¿Cuál era esa materialidad? Podía ser una cifra, podía ser cierto tipo de transacciones, cierto tipo de reestructuraciones, ciertas áreas de contribuyentes. El legislador optó finalmente por un monto, más o menos 10 millones de pesos, y de ahí en adelante, cuando hay diferencia entre el contribuyente y el servicio, empieza a obrar este engranaje. Adicionalmente, tenía que existir normas de debido proceso. Directamente no estaba recogida. En la medida que el Servicio de Impuestos Internos podía, a espaldas del contribuyente, sin notificársele y sin darle derecho a aprobar nada dentro de un proceso de elusión que se llevaba a puerta adentro en el servicio, no estaba recogido. Ahora sí, yo creo que eso fue un logro tremendo dentro de este proceso de negociación que se llevó a cabo post-protocolo. Asimismo, la carga de la prueba tiene que estar por parte del Servicio de Impuestos Internos. Si a mí me van a tildar de elusor o que he cometido una situación de simulación, no puede ser yo quien tenga que probar, porque al final del día es el Servicio de Impuestos Internos el que está haciendo la imputación. Luego, con la colaboración de los tribunales tributarios, obviamente en un proceso de interacción se va a llegar a una decisión, pero no puedo ser yo, contribuyente, el que tenga que ir a probar un hecho negativo. Por lo tanto, también se recoge este principio de que la carga de la prueba debe estar en el Servicio de Impuestos Internos, y así se dejó de manera expresa dentro del artículo 4 bis del Código Tributario. Reconocimiento jurisdiccional a los tribunales tributarios y aduaneros. Por Dios que luchamos durante tantos años, ¿no es cierto? Ya tenemos más de 5, 6, 7 años de tribunales que están operando en distintas fases, recién llegaron a Santiago, y de alguna manera se le quitaba una parte fundamental a lo que era su propia jurisdicción. A mí no me parecía concebible que el Servicio de Impuestos Internos, aguas adentro, en manos ya sea de un fiscalizador, en manos de los directores regionales y en manos del director nacional, incluso a quienes considero todos grandes funcionarios, grandes talentos detrás de todos ellos, pero de verdad no parecía razonable
que una decisión que tiene que ser propia de la judicatura quedara en manos del Servicio de Impuestos Internos. Eso también cambió y derechamente se le da un reconocimiento muy explícito a la facultad y a las decisiones que toma un tribunal tributario y aduanero. Y es más, se compromete a un proyecto de ley que debiera entrar en el segundo semestre que va a fortalecer estos tribunales tributarios y aduaneros y, entre otras cosas, se les reconoce la facultad de imperio, que es la facultad de ejecutar sentencias o resoluciones. Cosa que a lo mejor a cualquiera de los que está ustedes aquí presente diría, pero que es descabellado que un tribunal no lo tenga. No lo tenían. No sé por qué y no sé cuál fue el origen de ese error que se cometió en el proyecto ya viejo en este sentido, pero ahora se viene a reconocer algo que también era esencial para que los tribunales tributarios y aduaneros tengan más peso. La economía de opción, la posibilidad legítima, lícita que tienen que tener los contribuyentes para poder tomar decisiones dentro del marco legal era esencial. No estaba reconocido en este sentido. Directamente podía suceder que, dada la vaguedad que tenían las normas originales, un contribuyente frente a distintos caminos, y aquí hubo varios ejemplos en el diario que parecieron súper interesantes, la posibilidad del tema del peaje, de ejemplos que vi de semáforo, etcétera. Básicamente la posibilidad que tiene un contribuyente de poder tomar decisiones dentro del marco legal, aun cuando esas decisiones involucren costo cero tributario, tiene que respetarse y tiene que reconocerse. El proyecto de reforma tributaria en su origen no reconocía esta economía de opción, no porque no lo hiciera derechamente o porque hubiera sido un principio deliberado en contra del contribuyente, sino que lamentablemente, por la falta de certeza que tenía la norma, por la construcción que tenía la norma, no permitía este espacio para que los contribuyentes, dentro de un marco legal, tomaran decisiones legítimas, incluso a costo tributario cero. Se reconoce en forma explícita la economía de opción y creo que eso fue un trabajo de joyería. Y de verdad tengo que hacer un reconocimiento al equipo de Alberto, liderado por él, porque en esto se dio una discusión jurídica preciosa, una discusión con mucha altura de miras, una discusión de verdad que engrandece mucho al equipo de Hacienda y a los que estuvieron sentados también en la negociación. Yo creo que, a mi juicio, esta es una de las mejores partes que contiene la reforma tributaria, que probablemente ustedes saben, no es mi debilidad precisamente en algunas de las materias, pero en esta materia a mí me gusta mucho cómo quedó. Creo que los contribuyentes se van a sentir con un rayado de cancha mucho más certero, más preciso, con reconocimiento de la economía de opción, reconocimiento de la buena fe. Eso es algo bien sorprendente, que no lo mencioné antes, porque había en el proyecto original una suerte de asunción de que los contribuyentes en la vía del derecho actúan de mala fe. Y de verdad eso no es así. No todos los contribuyentes eluden, no todos los contribuyentes son evasores, ni mucho menos. Las empresas pagan impuestos y pagan mucho. Yo estoy convencida, a mí llevo muchos años trabajando en esto, en que los contribuyentes no se organizan para defraudar al fisco, no se organizan para querer pagar menos impuestos. Lo que quieren pagar, sí, son impuestos justos, acordes a la norma tributaria. Y por lo tanto, ese reconocimiento del principio de buena fe también fue muy bueno, muy positivo para los contribuyentes. Reserva. Yo creo que aquí quedamos un poco al debe. Aquí yo todavía tengo muchas dudas, quizás más doctrinarias, sobre cómo hacer para que de alguna manera los procesos que se desarrollan al interior del servicio, cuando hayan indicios de elusión, indicios de abuso de la normativa tributaria, etcétera, se lleven a cabo con un poco más de cautela, y especialmente en adelante. Todavía esta norma no entra en vigencia, va a entrar en vigencia, ustedes saben, un año después de la publicación de la ley en el Diario Oficial, 1 de octubre del próximo año, perdón, 29 de septiembre del próximo año va a estar en vigencia. ¿Cómo hacer? Y eso es un desafío para el Servicio de Impuestos Internos, no es un desafío para los que estamos aquí, pero ¿cómo hacer para que no todo se ventile a través de la prensa, para que ojalá en la página web del Servicio de Impuestos Internos no veamos comunicados en que se manifieste públicamente que hay un proceso respecto de ciertas empresas? Yo creo que eso es delicado, hay que manejarlo con mucha cautela, hay muchos temas políticos entre medio, entonces creo que ese tema, que al final del día es técnico, netamente técnico, hay que manejarlo y manifestarlo con mucha cautela. Ese es un desafío especialmente por delante que va a tener que manejar el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, y certeza jurídica, yo creo que la raya para la suma es que en las nuevas normas que quedaron en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, se ganó notablemente en certeza jurídica. La normativa original carecía de certeza jurídica. A mí me apabullaba el hecho de que no estuviera. Reconocía de alguna manera la necesidad de que los contribuyentes chilenos, de que un inversionista extranjero cuando llega a Chile necesita certeza, necesita saber cómo va a reaccionar el servicio si hace una reestructuración, cómo va a reaccionar el Servicio de Impuestos Internos si se fusiona con una compañía. Es fundamental
que el contribuyente sepa cuáles son las reglas del juego que le son aplicables. Y la falta de certeza jurídica en todo tipo de cosas, pero especialmente en lo tributario, de verdad ya atenta contra las ganas de hacer negocios en Chile, contra la necesidad de hacer negocios y paraliza. Definitivamente la falta de certeza paraliza. Entonces, un poco recapitulando, quiero ir a contarles cómo queda el proyecto de ley muy simplemente. Después ustedes pueden ver esta presentación que tiene mucho más contenido, pero quiero dejar espacio a que Francisco pueda un poco aterrizar esta norma y en aras del tiempo simplemente recapitular que el proyecto de reforma tributaria en los artículos 4 bis y siguientes ¿reconoce el principio de sustancia sobre forma? Sí. Esto es, el Servicio de Impuestos Internos va a poder ir a mirar la real trascendencia, la real sustancia de la transacción, la real naturaleza de la transacción, prescindir de las formas jurídicas, de las denominaciones que en las partes, sí lo va a poder hacer. Y queda una norma recogida en el artículo 4 bis del Código Tributario. Me parece que es legítimo y parece necesario, y la norma de verdad es bastante precisa en su contenido. Esa misma norma, 4 bis, recoge el principio de buena fe, reconoce explícitamente que la carga de la prueba le corresponde al Servicio de Impuestos Internos, reconoce las garantías de debido proceso consagradas a nivel constitucional. Y ya no vamos a estar en un proceso que es a espaldas del contribuyente, sino que nos vamos a encontrar con un proceso muy parecido a la reclamación tributaria, en que el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, cuando tenga indicios de elusión, entendiendo la elusión en dos vertientes, abuso de derecho o bien simulación, va a tener que ir a entregar los antecedentes al Tribunal Tributario y Aduanero pertinente. El que va a decidir si hay elusión es un Tribunal Tributario y Aduanero, y luego, si incluso estoy desconforme, yo voy a poder ir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, debido a procesos reconocidos de manera absolutamente explícita y de manera adecuada. Va a haber un rol, por lo tanto, activo de los tribunales tributarios y aduaneros. Hay una materialidad pequeña, yo creo que 10 millones de pesos todavía es pequeño para echar a andar todo este engranaje, pero algo hay. Me hubiera gustado que hubiera sido más, para ser honesto. Creo que es caro, especialmente para los contribuyentes de escasos recursos, para la pyme, para la MIPYME, tener que litigar y meterse en todo este mundo del tener que ir a litigar contra la elusión y todo el proceso que esto significa. Hay un reconocimiento expreso a la economía de adopción en términos muy explícitos. Hay un costo de litigar fiscal definitivamente para el fisco y también lo hay para los contribuyentes. Y en cuanto a la garantía de reserva, hay un desafío derechamente para el Servicio de Impuestos Internos. Ahí en la presentación ustedes van a poder ver que hay que quedar disponible cómo fue el devenir de la norma básica antielusión. Había primero una suerte de tomar ciertas ideas del derecho español y del derecho alemán que a mí me parecieron que eran un poco desarraigadas de nuestra propia judicatura, pero luego la verdad es que como queda el artículo 4ter es una norma muchísimo mejor, mucho más simple, más al grano, más certera. Finalmente, para terminar, sustancia sobre forma parece conveniente, hay un gran avance en la redacción, el contribuyente gana en certeza, debido proceso, economía de opción, buena fe y carga la prueba en manos del servicio. Aquí hay un desafío clave en materia del desarrollo jurisprudencial, está todo por hacer. Si el Servicio de Impuestos Internos y los tribunales tributarios no están a la altura, de verdad que podemos estar en peligro. Pero yo confío en que se va a respetar el espíritu de la normativa que se redactó en una comisión que fue transversal, en una comisión que de verdad se discutió con mucha altura de miras esta norma, con mucha juridicidad, con mucho respeto, y por lo tanto creo que el Servicio de Impuestos Internos, espero que haga honor, en definitiva, a esas normas que se redactaron, con mucha historia detrás de esa norma. Y creo que los tribunales tributarios aduaneros tienen un desafío enorme, porque de verdad que sustancia sobre forma no es fácil de aplicar, no es fácil de entender, requiere grandes digamos, jueces tributarios, conocedores de la normativa tributaria. Y finalmente, retomando lo que Javier decía, hay un desafío importante para que el Ejecutivo y el Servicio de Impuestos Internos nos ayuden a entender bien qué pasó con esta norma de interpretación sobre inversiones nacionales. Yo personalmente tengo que reconocer que voy a hacer siempre un acto de fe en que la discusión que se tuvo fue una discusión tan de buena fe, en que lo que se quería por todos era respetar 100% este nuevo sistema integrado parcial en que yo puedo invertir donde quiera, cuando quiera, lo que quiera, dentro de Chile y fuera de Chile, que me parecería completamente descabellado pensar
que el Ejecutivo o el Servicio de Impuestos Internos quieren sancionar de alguna manera las inversiones pasivas, además en Chile. Porque ¿cómo va a ser razonable? ¿Cómo va a ser razonable, digo yo, que queden mejor paradas las inversiones en un paraíso tributario que las inversiones nacionales? Yo sé que cuando estuvimos sentados en esa mesa, jamás se quiso decir algo así. Y estoy segura, y así lo espero, que evidentemente el Ejecutivo y especialmente el Servicio de Impuestos Internos hagan una bajada que reconozca 100% eso. Pero de verdad, ¿cómo vamos a pensar que va a ser mejor invertir en un paraíso tributario? ¿O por qué mejor? ¿Por qué va a tener que tener juicios de valor esto? Si yo tengo al final del día un sistema integrado parcial que incentiva el ahorro y la inversión, en que me permiten a mí invertir donde quiera, sin tributar, sino que hasta cuando retire, ¿por qué alguien me va a venir a mí a presumir, salvo que esté en un caso de abuso flagrante, que eso va a ocurrir siempre? Para eso están las normas, nuevamente, antiabuso. ¿Por qué alguien habría de interpretar una cosa distinta? Yo estoy convencida de que el Servicio de Impuestos Internos no debiera. Confío mucho en ese equipo, confío mucho en el Ejecutivo. Y bueno, el desafío está por venir. Muchas gracias.